¿Puede una madre desesperada encontrar la salvación en el mismo lugar que promete ser su tumba? Dicen que la piedra no siente, que es fría, inerte y despiadada. Pero Valeria estaba a punto de descubrir que, en la más profunda desesperación, hasta las montañas guardan secretos que laten como un corazón vivo. Con 3 hijos hambrientos, el alma rota por el luto y expulsada de la civilización, se adentró en la tormenta perfecta buscando refugio en una cueva maldita que los lugareños evitaban. Lo que no sabía era que, tras esa pared de roca húmeda y oscura, algo la estaba esperando. No era un monstruo, ni un fantasma. Era un secreto brillante, palpitante y antiguo que cambiaría su destino para siempre. Si lograban sobrevivir a la primera noche helada, ¿te atreverías a entrar? El cielo sobre la Sierra Madre no estaba simplemente lloviendo. Parecía que se estaba desgarrando, furioso, decidido a borrar cualquier rastro de vida humana sobre la faz de la tierra. Los truenos no se escuchaban. Se sentían en el pecho, como golpes de martillo que sacudían los huesos y el alma. En medio de aquel diluvio bíblico, una figura solitaria y diminuta luchaba contra el fango rojo que intentaba tragarle los pies a cada paso. Era Valeria. Su vestido, alguna vez blanco y limpio, ahora era un harapo pesado, empapado de agua y suciedad, pegado a su cuerpo delgado y tembloroso. No caminaba sola. Empujaba con una fuerza que no le pertenecía, una fuerza nacida del pánico absoluto, una vieja carretilla de madera donde llevaba lo único que le quedaba en este mundo, unas pocas cobijas raídas, una olla de peltre abollada y, lo más importante, a sus hijos. «Mamá, ya no puedo más», gritó Miguel, su hijo mayor, de apenas 10 años. El niño caminaba a su lado, resbalando en el barro, cargando en su espalda una mochila que pesaba casi tanto como él. Su rostro estaba lavado por la lluvia, pero sus ojos reflejaban un terror adulto. «Sigue caminando, Miguel, no te detengas», gritó Valeria, su voz quebrándose por el esfuerzo y el viento aullante. «Ya casi llegamos. Te lo juro, mi amor, ya casi llegamos». Jimena, la pequeña de 6 años, iba sentada dentro de la carretilla, protegiendo con su propio cuerpecito al bebé, Ángel, de 1 año de edad. Jimena lloraba en silencio, petrificada, mientras el bebé tosía con un sonido seco y metálico que a Valeria le helaba la sangre más que la propia lluvia. Esa tos era la cuenta regresiva de una bomba de tiempo. El destino no era una casa. No había ventanas iluminadas esperando, ni una chimenea humeante. Su destino era una mancha oscura en la falda del penasco, una herida en la montaña conocida por los viejos del pueblo como la Casa Tallada. No era más que una antigua vivienda indígena, o quizás el refugio de algún eremita loco, excavada directamente en la roca arenisca hace cientos de años. Estaba abandonada, llena de leyendas de mala muerte, y era el único lugar en todo México donde nadie les cobraría alquiler. Porque nadie en su sano juicio quería vivir allí. Llegar a la entrada fue un suplicio. El camino de cabras se había convertido en un río de lodo. Valeria resbaló, cayendo de rodillas sobre las piedras afiladas. Sintió el corte en su piel, la sangre caliente mezclándose con el agua helada, pero no se permitió ni un segundo para sentir dolor. Se levantó, ignorando el ardor, y empujó la carretilla los últimos metros hasta que el techo de piedra natural los cubrió. El silencio repentino fue ensordecedor. Al entrar en la cavidad de la roca, el rugido de la lluvia se convirtió en un eco distante, pero fue reemplazado por el sonido del viento silbando a través de las grietas, un sonido que se asemejaba a lamentos humanos. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó Jimena, con la voz temblorosa mirando hacia la oscuridad insondable de la cueva. Sus ojos trataban de penetrar las sombras que parecían moverse en el fondo. Valeria dejó caer la carretilla y se derrumbó junto a ella, jadeando, tratando de meter aire en sus pulmones. Miró a sus hijos. Estaban empapados, azules de frío. «Solo por hoy, mi cielo», mintió Valeria, acariciando la cara mojada de su hija. «Solo hasta que pase la lluvia. Vamos, hay que secar a tu hermano». Pero mientras desenrollaba el rebozo para ver a Ángel,
La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El niño estaba ardiendo. Su piel pálida y húmeda irradiaba un calor enfermizo que contrastaba con el ambiente gélido de la cueva. Ángel abrió los ojos a medias, vidriosos y perdidos, y soltó un gemido débil que rompió el corazón de Valeria en 1000 pedazos. Hace apenas 6 meses, la vida era diferente. No eran ricos, pero tenían dignidad. Tenían a José. Valeria cerró los ojos un instante y en medio de la oscuridad de la cueva vio el rostro de su marido. José, con sus manos grandes y callosas, siempre sucias de tierra por el trabajo en el campo, pero siempre suaves al tocarla a ella. Recordó el día que llegaron los hombres de la constructora, recordó el accidente, la máquina volcándose, el grito que nunca terminó, y después el silencio. El terrible silencio de la burocracia. Fue un error humano, dijeron. No hay indemnización, dijeron. Y luego vino el dueño de la casita que rentaban, un hombre con cara de ratón y corazón de piedra. No le importó el luto, no le importaron los niños. Sin dinero no hay techo, Valeria. Negocios son negocios. Vendió los muebles para pagar un mes más. Vendió su anillo de bodas para comprar comida. Vendió su dignidad pidiendo ayuda a familiares que le cerraron la puerta en la cara, juzgándola por haberse casado con un jornalero pobre. Ahora, viuda y desamparada, era una paria. Una mujer sola con 3 hijos era una carga que nadie quería asumir. Por eso estaban allí, en una cueva como animales acorralados. «Mamás, tengo hambre», susurró Miguel, sacándola de sus recuerdos. El niño trataba de ser fuerte, de ser el hombre de la casa como su padre le había pedido antes de morir, pero su estómago rugía con la verdad de su niñez. Valeria buscó en la bolsa de plástico que había salvado de la lluvia, sacó 3 tortillas duras y un pedazo de queso seco. «Coman», dijo ella, partiendo la comida en 2 y dándosela a Miguel y Jimena. «Yo comí en el pueblo antes de salir, no tengo hambre». Otra mentira. Su estómago se retorcía de dolor, vacío desde hacía 2 días. Pero una madre se alimenta de ver a sus hijos comer. La noche cayó rápido, tragándose la poca luz grisácea que entraba por la boca de la cueva. La oscuridad en la Sierra Madre es absoluta, densa, casi sólida. Valeria sacó una vela, un cabo pequeño que guardaba como un tesoro, y la encendió con manos temblorosas. La llama vaciló, proyectando sombras largas y deformes contra las paredes irregulares de la casa. Las paredes, Valeria las observó por primera vez con detenimiento. No eran naturales. Alguien, hace mucho tiempo, había trabajado esa piedra. Se veían marcas de cincel, nichos tallados para poner ídolos o herramientas. El lugar olía a tierra vieja, a salitre y a algo más, algo metálico, como el olor antes de una tormenta eléctrica, pero más intenso. «Hace mucho frío, mamá», se quejó Jimena, acurrucándose junto a Miguel bajo las cobijas húmedas. Valeria tomó a Ángel en sus brazos, tratando de transferirle su propio calor corporal. El bebé respiraba con dificultad. Cada exhalación era un silbido agudo. «Lo sé, mi amor. Abracen fuerte a su hermano. Imaginen que somos un nudo que nada puede desatar». El viento aulló afuera, y una ráfaga helada entró en la cueva, casi apagando la vela. Valeria protegió la llama con su mano. Si se quedaban a oscuras, el miedo los consumiría antes que el frío. Fue entonces cuando sucedió. Valeria estaba concentrada en la respiración de Ángel, rezando en silencio a una virgen en la que empezaba a dejar de creer, cuando Jimena tiró de su manga. «Mamá», susurró la niña, con los ojos muy abiertos, señalando hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad era más profunda. «¿Qué pasa, Jimena? Duérmete ya». La pared está sangrando luz». Valeria frunció el ceño, pensando que la niña deliraba por el cansancio o el hambre. «No digas tonterías, Jimena. Es solo el reflejo de la vela». «No, mamá. Mira, la vela no llega hasta allá». Valeria giró la cabeza, molesta, pero su molestia se transformó instantáneamente
en un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Al fondo de la cueva, donde la roca debería ser sólida y negra, había una grieta. No era grande, apenas una fisura en la piedra arenisca, cubierta parcialmente por musgo seco y polvo de siglos. Pero de esa grieta emanaba algo imposible. Un brillo. No era la luz blanca del día, ni el naranja del fuego. Era un resplandor ámbar, profundo y pulsante. Parecía respirar. Se intensificaba y luego se desvanecía suavemente, como el latido de un corazón moribundo. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel, poniéndose de pie, olvidando su cansancio. «No te muevas», ordenó Valeria, su instinto de protección disparándose. Dejó a Ángel con cuidado sobre las cobijas junto a Jimena y se puso de pie. Buscó a su alrededor y encontró un trozo de hierro oxidado, quizás un resto de alguna herramienta minera olvidada por décadas. Lo empuñó como si fuera una espada. El sentido común le gritaba que no se acercara. En los pueblos de la sierra se contaban historias de fuegos fatuos, luces que guiaban a los viajeros a la muerte, o de brujas que encendían hogueras en las entrañas de la tierra. Pero la curiosidad y una extraña sensación de atracción magnética la empujaban hacia adelante. Caminó descalza sobre la piedra fría. A medida que se acercaba, notó que la temperatura cambiaba. El aire helado de la entrada no llegaba hasta allí. Cerca de la grieta, el aire era tibio. Valeria extendió la mano temblando. No hacia el brillo, sino hacia la pared de roca que lo rodeaba. Tocó la piedra. Estaba caliente. No caliente como una piedra al sol, sino tibia, como la piel de un ser vivo. El brillo pulsó de nuevo, más fuerte esta vez, iluminando el rostro demacrado de Valeria con un tono dorado. Pudo ver que la grieta no era natural. La pared frente a ella no era parte de la montaña sólida. Era un muro construido, piedras encajadas con una precisión maestra y selladas con una mezcla de barro que se había petrificado con los siglos. «¿Qué hay ahí detrás?», pensó Valeria. «¿Fuego? ¿Magma? ¿O algo más?». El calor era reconfortante. Ángel necesitaba calor. Si esa pared escondía una fuente de calor, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para su bebé esa noche. «Mamá, tengo miedo», gimió Jimena desde atrás. «Todo está bien», dijo Valeria, aunque su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. «Es solo calor de la tierra». Valeria acercó su rostro a la grieta. El olor metálico era más fuerte allí, y entonces escuchó algo. No era el viento, era un zumbido bajo, constante, casi imperceptible, que resonaba en sus dientes. Si rompía esa pared, ¿qué saldría? ¿Gases tóxicos? ¿Un animal salvaje? ¿O la salvación? Miró hacia atrás. Ángel tosía de nuevo, su cuerpecito sacudiéndose bajo las mantas sucias. La lluvia afuera arreciaba, bloqueando cualquier posibilidad de salir a buscar leña. Se iban a congelar si no hacía algo. La desesperación es una madre cruel, pero efectiva. Le quita el miedo a la muerte y lo reemplaza por el miedo a perder lo que se ama. Valeria apretó el trozo de hierro en su mano. Sus nudillos se pusieron blancos. Miró el brillo dorado que la llamaba, seductor y peligroso. Atención a todos los que están escuchando. Detente un momento y piensa. Estás sola en una cueva abandonada, en medio de la nada, con tus hijos enfermos. Encuentras una pared que brilla y emite calor en la oscuridad. ¿Qué harías? ¿Te alejarías por miedo a lo desconocido, arriesgándote a morir de frío? ¿O golpearías la pared para descubrir el secreto sin importar las consecuencias? La situación de Valeria es límite. Si tú fueras ella, ¿te atreverías a romper la roca? Deja tu comentario ahora mismo. Escribe «rompe la pared» si crees que debe arriesgarse, o «huye» si crees que es una trampa mortal. Y no olvides suscribirte para ver qué decisión toma y qué horrores o milagros se esconden tras esa luz. Dime también desde qué ciudad nos acompañas en esta noche de tormenta. Valeria tomó aire. El aire olía a misterio y a peligro. Miró una última vez a sus hijos. «Dios, perdóname si me equivoco», susurró. Levantó el hierro oxidado sobre su cabeza. La sombra de su brazo
se proyectó enorme y amenazante contra el techo de la cueva, como la garra de un destino inevitable. El brillo en la grieta pareció intensificarse, como si supiera lo que estaba a punto de suceder, como si la pared misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el golpe. Con un grito ahogado que mezclaba toda su frustración, su dolor y su esperanza, Valeria descargó el golpe con todas sus fuerzas contra la piedra que sangraba luz. ¡Crack! El sonido no fue el de metal contra roca, fue un sonido seco, hueco. Y luego, el silencio absoluto, mientras una fina línea de polvo comenzaba a caer desde el techo, y el brillo se volvía cegador. El eco del golpe metálico contra la roca resonó en la cavidad craneal de la montaña, un sonido seco y cavernoso que pareció detener el tiempo. Valeria se quedó inmóvil, con el trozo de hierro oxidado aún vibrando en sus manos entumecidas, esperando el castigo. Esperaba que el techo se viniera abajo, que la ira de la tierra lo sepultara por su atrevimiento. Sin embargo, el techo resistió. Lo que se dio fue una capa superficial de barro petrificado sobre el muro del fondo. Unas costras de sedimento milenario cayeron al suelo, levantando una nube de polvo acre que hizo toser a los niños. Y entonces, el fenómeno se hizo innegable. Donde el hierro había impactado, el resplandor ya no era tímido. Era una herida abierta de luz dorada que bañaba la estancia lúgubre con un tono irreal, casi sagrado. Pero no fue la luz lo que hizo que Valeria soltara su herramienta improvisada. Fue el calor. Una oleada de aire cálido, denso y acogedor, brotó de la fisura recién abierta, golpeando su rostro húmedo y helado. No era un calor volcánico ni sofocante, era una temperatura perfecta, constante, como si alguien hubiera encendido una estufa gigantesca al otro lado de la piedra. «Mamá, se siente bien», murmuró Miguel, acercándose con cautela, atraído por esa fuente térmica invisible. El niño extendió sus manos llenas de sabañones hacia la grieta, cerrando los ojos con alivio. Valeria actuó por instinto de supervivencia. No importaba qué demonios o milagros habitaban tras la roca. El frío era el asesino inmediato que acechaba a sus hijos. «Trae los colchones, rápido», ordenó con una voz que recuperaba el mando. «Trae a tus hermanos. Vamos a dormir aquí, pegados a la pared». Esa noche la tormenta exterior se transformó en un monstruo. La lluvia no cesó ni un segundo. Al contrario, se intensificó hasta convertirse en un diluvio que borraba el mundo. El estruendo del agua cayendo por la ladera del cerro era ensordecedor, y pronto la entrada de la cueva quedó bloqueada por una cortina de lodo y escombros que se deslizaban desde la cima. Estaban atrapados. El aislamiento era absoluto. Nadie podría subir, y ellos no podían bajar. A la mañana siguiente, si es que se le podía llamar mañana a esa penumbra grisácea, la realidad de su situación se asentó como una losa pesada. No había salida. Las provisiones se limitaban a unas pocas tortillas que comenzaban a endurecerse y una botella de agua que se vaciaba peligrosamente rápido. Pero el hambre, por cruel que fuera, pasó a segundo plano cuando Valeria tocó la frente de Ángel. El bebé ardía. La fiebre había subido durante la noche, implacable. El pequeño cuerpo de Ángel era un horno. Sus labios estaban secos y agrietados, y su respiración era un silbido angustioso que llenaba el silencio de la cueva. Cada tos era un espasmo que sacudía su frágil existencia. «Mi niño, mi vida resiste», susurraba Valeria, meciéndolo frenéticamente, con lágrimas de impotencia surcando sus mejillas sucias. Intentó darle agua, pero el bebé apenas podía tragar. La desesperación de una madre es una energía volátil. Valeria miró hacia la entrada bloqueada por el derrumbe de barro. Sabía que intentar cruzar eso con un bebé enfermo y 2 niños pequeños era un suicidio. La montaña se los tragaría. Pero quedarse allí sin medicinas, sin ayuda, era condenar a Ángel a una muerte lenta y agonizante. Su mirada, cargada de furia y súplica, se volvió nuevamente hacia el muro del fondo, hacia el brillo. Esa pared irradiaba calor. ¿Qué más irradiaba? ¿Habría una fuente termal al otro lado? Los vapores de aguas curativas eran leyenda en la región. Si pudiera acceder al agua,
Quizás podría bajarle la fiebre. O tal vez, solo tal vez, ese túnel llevaba a algún lugar, a una salida. Miguel, llamó Valeria dejando a Ángel al cuidado de la pequeña Jimena, quien miraba a su hermano con ojos de terror absoluto. Necesito tu ayuda. Tenemos que abrir eso. El niño de 10 años asintió, tragándose su miedo. Sabía que era el hombre de la casa ahora. Juntos, madre e hijo, comenzaron a trabajar sobre la pared misteriosa. Usaron piedras afiladas y el mismo trozo de hierro para raspar siglos de acumulación mineral. A medida que limpiaban la superficie, el misterio se profundizaba. La luz que emanaba de las fisuras revelaba que aquello no era una formación geológica aleatoria. Bajo el musgo y la tierra aparecieron líneas rectas, surcos intencionales. «Mira, mamá», señaló Miguel con el dedo tembloroso. «Son dibujos». Efectivamente, había glifos tallados en la piedra arenisca. No parecían aztecas ni mayas, sino algo más primitivo, o quizás más secreto. Símbolos de sol, de agua y de... ¿Caminos? Eran marcas de canteros antiguos, o tal vez señales dejadas por revolucionarios que usaron estas cuevas como escondite 100 años atrás. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Estaban profanando algo que había permanecido oculto por una razón, pero el llanto débil de Ángel, que ahora sonaba como el maullido de un gato moribundo, le dio la fuerza de un titán. «Busca una piedra floja, Miguel. Tiene que haber un punto débil. Esta pared es falsa, es un tapón». Pasaron horas golpeando, tanteando, buscando. Sus dedos sangraban, sus uñas estaban rotas. El calor que salía de la pared aumentaba, haciéndolos sudar a pesar de la humedad ambiente. Era un trabajo febril, una carrera contra la muerte del bebé. Finalmente, Valeria encontró una losa rectangular a la altura de su cintura que parecía vibrar con cada golpe del viento exterior, como si estuviera suelta. «Aquí», dijo clavando la punta del hierro en la ranura. «Ayúdame a hacer palanca». Miguel empujó con su hombro. Valeria tiró con ambos brazos, sus músculos tensos hasta el límite, gritando por el esfuerzo. La piedra cedió 1 milímetro, luego 2. Un haz de luz ámbar, puro y cegador, se disparó desde la abertura como un láser, cortando la oscuridad de la cueva e iluminando el rostro de Jimena, que gritó cubriéndose los ojos. Pero junto con la luz vino el sonido. «Crrrrrrrr». No fue el sonido de la piedra moviéndose. Fue un gruñido profundo que provino de las entrañas de la montaña misma. El suelo bajo sus pies trepidó violentamente. Polvo y pequeñas rocas comenzaron a llover del techo natural de la cueva. «Mamá, se va a caer», gritó Miguel, retrocediendo aterrorizado. Valeria sabía que la estructura era inestable. Al quitar esa piedra clave, estaba alterando el equilibrio de toneladas de roca sobre sus cabezas. Podía sentir la vibración en sus muelas. Un movimiento más, y todo podría colapsar aplastándolos como insectos. Pero entonces miró a través de la rendija que acababan de abrir. Sus ojos se dilataron, incrédulos. Su cerebro tardó unos segundos en procesar lo que veía, porque era algo que solo pertenecía a los cuentos de hadas o a las alucinaciones de la fiebre. No había agua, no había manantiales. Al otro lado, en una cavidad que parecía extenderse hacia el infinito, había destellos. Miles de ellos, reflejos dorados. Pepitas del tamaño de puños incrustadas en las paredes internas. Y en el suelo, apilados como basura, objetos que brillaban con el fuego inconfundible del oro puro y gemas que refractaban la luz fosforescente de la caverna. Era una fortuna incalculable. Riqueza suficiente para comprar el pueblo entero, para comprar los mejores médicos del mundo, para salvar a Ángel 1000 veces. Valeria se quedó paralizada en la encrucijada más cruel de su vida. El tesoro estaba ahí, a 10 centímetros de sus dedos sangrantes, la salvación económica absoluta. Pero el techo crujió de nuevo, un chasquido fuerte, como un hueso rompiéndose. Una grieta visible corrió por el techo de la cueva donde estaban sus hijos. Si quitaba la piedra para entrar o para sacar el oro, la vibración probablemente derrumbaría la entrada, sepultándolos vivos.
Si no hacía nada, Ángel moriría de fiebre en sus brazos esa misma noche, rodeado de pobreza, a un paso de ser millonario. La viuda miró el oro que prometía un futuro, y luego miró el techo que prometía la muerte. El brillo amarillo se reflejaba en sus pupilas dilatadas, mientras el polvo de la destrucción inminente caía sobre su cabello como una nevada gris. «Dios mío», susurró, sintiendo el peso del mundo y de la montaña sobre sus hombros frágiles. ¿Es una bendición o es una trampa? El suelo tembló una vez más fuerte. Jimena chilló abrazando al bebé. La piedra floja se deslizó un poco más por sí sola, tentadora, letal. Valeria extendió la mano hacia el hueco, hipnotizada por el brillo, mientras una roca del tamaño de una cabeza humana se desprendía del techo y se estrellaba a 1 metro de donde dormían sus hijos. Valeria retiró la mano de la grieta como si la hubiera mordido una víbora. Su corazón bombeaba sangre helada a través de sus venas, una mezcla tóxica de adrenalina y terror puro. A través de esa fisura, el destello amarillo se burlaba de ella. Allí estaba, a escasos centímetros de su miseria, una fortuna capaz de comprar ciudades enteras, de humillar a los que la habían despreciado, de asegurar que sus hijos jamás volvieran a sentir el dolor del hambre. Pero el universo tiene un sentido del humor macabro. En ese agujero húmedo y olvidado por Dios, el oro no valía nada. No se podía comer, no se podía beber. Y lo más cruel de todo, no servía para bajar una fiebre. Una pepita de oro puro, por más grande y brillante que fuera, no era más que una piedra fría e inútil contra la infección que devoraba el cuerpo de su hijo menor. Ángel soltó un gemido que sonó como cristal rompiéndose. Valeria se giró, olvidando instantáneamente la riqueza mineral. El bebé se arqueó en el colchón sucio, sus ojos se pusieron en blanco y su pequeña mandíbula se tensó. «¡Mamá!», gritó Ximena, retrocediendo hacia la pared opuesta. «Ángel se está moviendo raro». Convulsiones. La fiebre había alcanzado ese punto crítico donde el cerebro empieza a fallar. Valeria se lanzó sobre él, apartando a la niña con suavidad pero con firmeza. Sus manos de madre, ásperas por el trabajo y el frío, acunaron la cabeza del infante. Estaba hirviendo. Era como sostener un carbón encendido. «Agua. Necesito agua fría», balbuceó Valeria, pero la botella estaba vacía. La única agua disponible era la que caía del cielo afuera, o la humedad insalubre que escurría por las paredes de la cueva. La desesperación se transformó en una claridad frenética. Tenía que salir. No importaba la lluvia, no importaba el lodo, no importaba el orgullo. Tenía que llegar al pueblo, arrastrarse hasta la puerta del médico y suplicar. Si tenía que robar, robaría. Si tenía que matar, Dios la perdonara, pero lo haría. «Miguel, quédate con tu hermano. No dejes que se golpee la cabeza», ordenó poniéndose de pie de un salto. Valeria corrió hacia la entrada de la cueva, hacia la boca del lobo que antes les había ofrecido refugio, pero se detuvo en seco, frenando tan fuerte que sus pies descalzos derraparon en la gravilla. La salida ya no existía. Durante las horas de oscuridad y vigilia, el diluvio había provocado un deslizamiento masivo en la ladera superior. Una pared sólida de lodo, troncos arrancados de raíz y rocas del tamaño de un automóvil, bloqueaba completamente la abertura. No era una simple obstrucción, era un sello hermético. La montaña había cerrado sus fauces. Valeria se arrojó contra el muro de tierra, clavando sus dedos en el barro viscoso, gritando de frustración. Arañó, golpeó y pateó hasta que sus uñas se quebraron y sus manos sangraron de nuevo. Pero el lodo estaba compactado, denso como cemento fresco. Por cada puñado que lograba quitar, 2 más se deslizaban desde arriba para ocupar su lugar. Estaban enterrados vivos. El pánico, esa bestia que vive en el estómago de todos los seres humanos, intentó tomar el control. Valeria sintió que las paredes de la cueva se cerraban sobre ella, asfixiándola. La falta de aire fresco, el olor a humedad rancia y el calor febril del niño creaban una atmósfera de pesadilla claustrofóbica. «Mamá, no podemos salir, ¿verdad?
La voz de Miguel era un hilo de voz, pequeña y frágil, impropia del hombrecito valiente que intentaba ser. Valeria se giró hacia ellos, con el rostro manchado de barro y lágrimas. Respiró hondo, tragándose el grito que quería salir de su garganta. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Si ella caía, sus hijos caían con ella. «Siempre hay una salida, Miguel», dijo, aunque no se lo creía. «Siempre». Su mirada barrió la estancia buscando una herramienta, un milagro, lo que fuera, y sus ojos, inevitablemente, volvieron a ser atraídos por el único punto de luz en esa tumba de piedra, la pared del fondo, el muro falso, el brillo. Se acercó lentamente, como hipnotizada. Ya no miraba el oro. Su mente, agudizada por la supervivencia extrema, notó algo que el deslumbramiento de la riqueza le había ocultado antes. La vela. La pequeña llama de la vela que habían dejado en el suelo, cerca de la grieta que abrieron, no estaba recta. La flama bailaba. Se inclinaba hacia adentro de la habitación. Si la llama se movía, significaba que había corriente. Y si había corriente, significaba que el aire estaba entrando. Desde la grieta. Valeria se arrodilló frente a la fisura y puso su mejilla cerca de la abertura, ignorando el calor que emanaba. Sintió una brisa, suave, constante y extrañamente pura. Ese aire no olía a cueva cerrada ni a muerte. Olía a minerales, sí, pero también olía a ozono, a espacio abierto. «La montaña respira», susurró para sí misma. Una idea loca, peligrosa y posiblemente suicida germinó en su mente. Esa pared no era el final de la cueva. Era una puerta. El calor, el aire fresco. Todo indicaba que al otro lado había un sistema de ventilación natural, o quizás un túnel que atravesaba el cerro hasta el otro lado, lejos del derrumbe, lejos de la tormenta. El brillo no era solo un tesoro guardado, era el faro de una salida. Pero había un problema mortal. Cada vez que habían golpeado esa pared, la estructura de la cueva principal había crujido. El techo sobre sus cabezas estaba fracturado. Una telaraña de grietas se extendía justo encima de donde yacía Ángel convulsionando. El dilema la golpeó con la fuerza de un mazo. Si no hacía nada, el aire se acabaría pronto. El dióxido de carbono se acumularía. Y si eso no los mataba, la fiebre de Ángel lo haría en cuestión de horas. Estaban sentenciados a una muerte lenta y agónica en la oscuridad. Pero si golpeaba esa pared con la fuerza necesaria para abrir un paso lo suficientemente grande para ellos, corría el riesgo inminente de provocar un colapso total. Podía aplastarlos a todos en un instante, una muerte rápida y violenta. Era una apuesta contra el diablo. ¿Morir despacio o arriesgarse a morir rápido por una posibilidad mínima de vivir? Ángel dejó de convulsionar, pero ahora estaba inerte, demasiado quieto. Su pecho apenas se movía. Eso decidió todo. Valeria se levantó. Su rostro ya no reflejaba miedo, sino una determinación aterradora, esa furia fría de las madres que levantan autos para salvar a sus crías. Tomó el pico de minero viejo y oxidado que Miguel había encontrado en un rincón. Pesaba 1 tonelada en sus brazos desnutridos, pero ella no sentía el peso. «Miguel», dijo con voz de acero, «toma a tu hermana y a Ángel. Pónganse en aquel rincón, debajo del arco de piedra de la entrada. Es la parte más fuerte. Cúbrelos con tu cuerpo». «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó el niño, obedeciendo aterrorizado, arrastrando a sus hermanos hacia el punto indicado. «Voy a abrirnos una puerta». Valeria se paró frente al muro brillante. Cerró los ojos un segundo. Pidió perdón a la montaña por herirla. Pidió protección a los espíritus que pudieran habitar allí. Y luego abrió los ojos, fijos en la piedra clave que bloqueaba el acceso. No era por el oro. Al diablo con el oro. Era por el aire. Era por la vida. Levantó el pico por encima de su cabeza. Sus músculos se tensaron dibujando cuerdas bajo su piel pálida. «Agárrense fuerte», gritó. El primer golpe fue brutal. El metal chocó contra la arenisca con un estruendo que hizo vibrar sus dientes. Chispas volaron en la oscuridad. La piedra crujió pero no cedió. El techo sobre ella soltó una lluvia de polvo y guijarros.
Una piedra del tamaño de un puño le golpeó el hombro, pero Valeria ni siquiera parpadeó. El dolor era irrelevante. Levantó el pico de nuevo, y otra vez, y otra vez. Era una danza de violencia y esperanza. Con cada impacto, la grieta se ensanchaba. El brillo dorado se derramaba sobre ella, bañándola en luz líquida, como si la estuviera ungiendo o consumiendo. «¡Ábrete, maldita sea, ábrete!», bramó Valeria, su voz mezclándose con el sonido de la roca rompiéndose. Y entonces dio el golpe final. Un golpe nacido de la pura desesperación materna. La punta del pico encontró el punto de tensión perfecto. Con un sonido atronador, como un trueno subterráneo, la gran losa central de la pared falsa estalló hacia adentro. Valeria cayó de rodillas, jadeando, cubierta de polvo. Frente a ella, el muro había desaparecido parcialmente, pero el sonido no se detuvo. Arriba en el techo de la estancia donde estaban sus hijos, se escuchó un crack terrible, largo y agónico. La columna vertebral de la cueva se estaba partiendo. Una grieta enorme se abrió en el techo, serpenteando rápidamente como un rayo negro hacia donde estaban los niños acurrucados. El tiempo se congeló. Valeria miró el agujero brillante que había abierto y luego miró el techo que se venía abajo. Había abierto la puerta al paraíso y al infierno al mismo tiempo. El tiempo no se detuvo, sino que se aceleró de una manera violenta y vertiginosa. El sonido de la roca madre desgarrándose sobre sus cabezas fue un rugido gutural, el grito de agonía de la montaña misma. La grieta en el techo, esa serpiente negra y letal, se ensanchó en una fracción de segundo, escupiendo polvo y fragmentos de arenisca que golpearon el suelo como metralla. «¡Adentro! ¡Todos adentro! ¡Ahora!», bramó Valeria, con una voz que no parecía humana, sino animal. No esperó a que sus hijos reaccionaran. Se abalanzó sobre ellos como una leona, defendiendo a su camada. Agarró a Miguel del brazo con tanta fuerza que casi lo levanta del suelo y empujó a Jimena hacia el agujero irregular y brillante que acababa de abrir en la pared. «¡Pasen, no miren atrás!», ordenó lanzando literalmente a los niños a través de la brecha. Jimena desapareció en el resplandor dorado, chillando de terror. Miguel, cargando a Ángel que yacía inerte en sus brazos, tropezó y cayó hacia el otro lado. Valeria fue la última. Justo cuando metía una pierna en la abertura, el techo de la cueva principal colapsó. No fue un derrumbe lento, fue una implosión. Toneladas de tierra, lodo y roca sólida se desplomaron en el lugar exacto donde, segundos antes, habían estado durmiendo. La onda expansiva de aire comprimido empujó a Valeria hacia adelante, lanzándola de bruces contra el suelo de la nueva estancia. Detrás de ella, la entrada por la que habían cruzado se selló instantáneamente. Una nube de polvo asfixiante intentó seguirlos, pero las rocas caídas bloquearon el paso como una puerta de bóveda cerrándose para siempre. El estruendo fue tan monumental que les hizo doler los oídos, seguido de un silencio repentino y absoluto, solo roto por la respiración jadeante y aterrorizada de la familia. Estaban vivos, pero estaban atrapados. Valeria tosió escupiendo tierra y se limpió los ojos frenéticamente. «¿Están bien? Miguel, Jimena, Ángel», preguntó en la penumbra, su voz temblando por la adrenalina. «Sí, mamá, estamos aquí», respondió Miguel tosiendo también. A medida que el polvo en suspensión comenzaba a asentarse, Valeria levantó la vista. Y entonces el aire se le escapó de los pulmones, no por el golpe, sino por el asombro. No estaban en una cueva oscura, estaban dentro de una geoda gigante. O al menos eso parecía. La cámara donde habían caído era una gruta natural de dimensiones colosales, un domo subterráneo que la naturaleza había esculpido en secreto durante millones de años. Y no estaba vacía. Del suelo, del techo y de las paredes brotaban cristales gigantescos, vigas traslucidas de selenita y cuarzo, algunas tan gruesas como troncos de árboles antiguos y otras tan finas como agujas, se entrecruzaban en una arquitectura caótica y sublime. Pero lo más impactante no eran los cristales, sino la luz. La caverna poseía una fosforescencia propia,
Un musgo extraño y bioluminiscente cubría las partes altas de la bóveda, emitiendo ese resplandor ámbar y cálido que habían visto desde afuera. La luz se refractaba en los prismas de cristal, multiplicándose hasta el infinito, creando un efecto de caleidoscopio dorado, y hacía calor, un calor bendito, húmedo y tropical. Valeria se puso de pie tambaleándose y corrió hacia donde estaba Miguel con el bebé. «Déjame ver a tu hermano», dijo, tomando a Ángel en sus brazos. Al contacto con el ambiente de la cueva, algo milagroso comenzó a suceder. El aire de la estancia estaba saturado de vapores minerales. En el centro de la cámara, entre los bosques de cristal, había una poza natural. El agua burbujeaba suavemente, emitiendo volutas de vapor blanco. Aguas termales. Valeria, guiada por una intuición ancestral, llevó al bebé hacia la orilla de la poza. El agua era cristalina, con un fondo de arena blanca que brillaba con pepitas de oro aluvial, pero el oro no le importaba. Mojó su mano. Estaba caliente, pero no quemaba. Con cuidado infinito desnudó a Ángel y sumergió su pequeño cuerpo febril en el agua medicinal. El bebé se tensó al principio, pero luego sus músculos se relajaron. El vapor rico en azufre y minerales abrió sus vías respiratorias. La tos seca y metálica se suavizó. «Respira, mi amor, respira este aire», susurraba Valeria, lavando la frente de su hijo con el agua sagrada. Jimena, que había estado paralizada por el miedo, se acercó a la orilla y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Mamá, mira el suelo». Valeria bajó la vista. Alrededor de la poza termal, esparcidos como si fueran piedras comunes, había objetos hechos por el hombre. Cofres de madera podrida que se habían deshecho con el tiempo, derramando su contenido. Monedas, miles de monedas de oro y plata, acuñadas con fechas de hace 2 siglos, candelabros, joyas con rubíes del tamaño de huevos de codorniz y lingotes toscos marcados con sellos reales. Era el tesoro perdido de alguna leyenda olvidada. Quizás el botín de bandoleros que escondieron su fortuna en la cueva térmica y nunca pudieron volver, o una ofrenda indígena a los dioses del inframundo. La riqueza que yacía a sus pies era obscena. Podían llenar sus bolsillos, sus ropas, y ser las personas más ricas de México. Pero entonces Miguel habló, y su voz trajo de vuelta la realidad fría y dura. «Mamá». La entrada se cerró. Valeria levantó la cabeza, apartando la vista del oro y del agua curativa. Miró hacia atrás, hacia donde habían entrado. Solo había una pared de escombros. Rocas inmensas bloqueaban el paso. Incluso si tuvieran maquinaria pesada, tardarían días en mover eso. Con sus manos desnudas, era imposible. La cueva exterior había dejado de existir. La montaña la había aplastado. Estaban en un paraíso dorado, sí. Tenían calor, tenían agua, tenían una fortuna. Pero estaban sepultados. «Estamos atrapados», susurró Jimena, comenzando a llorar de nuevo. Valeria sacó a Ángel del agua y lo envolvió en su propia ropa seca. El niño respiraba mejor. La fiebre había bajado notablemente gracias al choque térmico y los minerales. Estaba dormido, un sueño tranquilo y reparador que no había tenido en días. Habían ganado una batalla contra la enfermedad, pero la guerra contra la muerte acababa de cambiar de frente. El aire en la cámara era respirable por ahora. Pero ¿por cuánto tiempo? El oxígeno en una cavidad sellada es finito. Valeria se levantó y caminó entre los cristales gigantes, ignorando las joyas que crujían bajo sus pies descalzos. Buscó corrientes de aire, miró hacia arriba, hacia la cúpula brillante. «Tiene que haber otra salida», dijo en voz alta, más para convencerse a sí misma que a los niños. «El aire entra por algún lado. Si no, esta cueva estaría viciada». Miguel, demostrando una valentía que superaba sus 10 años, se secó las lágrimas y señaló hacia el extremo opuesto de la cámara, donde la oscuridad ganaba terreno a la bioluminiscencia. «Allá, mamá, mira la niebla». Valeria siguió el dedo de su hijo. El vapor de la poza termal no se acumulaba en el techo. Se movía. Flotaba en una columna perezosa hacia una grieta vertical en la pared lejana.
Se acercaron. Era una chimenea natural, un tubo volcánico estrecho, empinado y lleno de aristas afiladas que subía verticalmente hacia la negrura. Valeria metió la cabeza en la abertura. Sintió una corriente de aire frío bajando, aire de la superficie, aire de tormenta. Estaba lejísimos, quizás a 30 o 40 metros de altura vertical. El túnel era angosto, resbaladizo por la humedad y traicionero. Miró sus manos destrozadas, miró a sus hijos pequeños y débiles, miró al bebé convaleciente. La Cámara de los Milagros les había dado un respiro, pero ahora les presentaba una factura imposible. Podían quedarse allí, cómodos, calientes y ricos, rodeados de oro, esperando a que el oxígeno se consumiera lentamente y se quedaran dormidos para siempre en una tumba de lujo. O podían intentar escalar ese tubo infernal, arrastrando a un bebé y a una niña pequeña, arriesgándose a caer al vacío y romperse el cuello en cada metro. Valeria miró el oro en el suelo. Brillaba con una promesa seductora. «Llévame», parecía decir. «Soy tu futuro». Luego miró la chimenea oscura. «Soy tu libertad», susurraba el viento. «Pero puedo ser tu muerte». El bebé se removió en sus brazos, suspirando. Estaba vivo. Valeria apretó los dientes. La decisión estaba tomada en su sangre antes de que llegara a su cerebro. No habían llegado tan lejos para morir siendo ricos y cadáveres. Se giró hacia Miguel y lo tomó por los hombros, mirándolo fijamente a los ojos. «Escúchame bien, hijo. Vamos a subir. No me importa cuánto duela, no me importa cuánto tardemos. Vamos a salir de esta montaña». Valeria se agachó y tomó una bolsa de cuero vieja que estaba tirada entre los tesoros. Tiró el polvo podrido de su interior. «Llenen esto», dijo con frialdad, «pero solo con lo que quepa en sus bolsillos y en esta bolsa. El resto se queda. El oro pesa, y el peso nos puede matar. Lo que necesitamos es ligereza». Miguel y Jimena comenzaron a recoger algunas piedras preciosas y monedas con manos temblorosas. Valeria ató al bebé a su pecho con los restos de su rebozo, asegurándolo con nudos dobles y triples. Probó la firmeza del amarre. Ángel era un bulto cálido contra su corazón. Se acercó a la base de la chimenea. La roca estaba húmeda y jabonosa al tacto. «Yo iré primero», dijo. «Miguel, tú ayudarás a Jimena. Si yo caigo...» Su voz se quebró, pero se obligó a terminar. «Si yo caigo, no miren abajo. Sigan subiendo». Puso un pie en la primera saliente de roca. Y comenzó la ascensión. La chimenea de roca volcánica era la garganta de la bestia, un tubo vertical y estrecho que se cerraba sobre ellos como un esófago de piedra. Valeria ascendía centímetro a centímetro, con los músculos de los muslos ardiendo, como si estuvieran llenos de ácido. Cada movimiento era una negociación con la gravedad. Sus dedos, ya despellejados, buscaban desesperadamente grietas, salientes, cualquier irregularidad en la pared resbaladiza donde pudiera anclar su peso y el de Ángel. El bebé, atado a su pecho como una segunda piel, dormía, arrullado por el ritmo agónico de la escalada y el calor residual de su madre. Pero ese peso extra, esos 10 kilos de vida inocente, tiraban de Valeria hacia el abismo negro que se abría bajo sus pies. «Mamá, tengo miedo». La voz de Jimena rebotó en las paredes del túnel, distorsionada y llorosa. La niña estaba unos metros más abajo, empujada y guiada por Miguel. «No mires abajo, Jimena, mírame a mí. Mira mis pies», jadeó Valeria, deteniéndose en una cornisa precaria para recuperar el aliento. El aire allí arriba era más frío, cortante, y olía a tierra mojada y raíces. Estaban cerca de la superficie, pero la cerca en escalada vertical es una eternidad. La única iluminación provenía de un gran cristal de cuarzo que Miguel había metido en su bolsillo, el cual refractaba débilmente la luz fosforescente que llegaba desde la cámara inferior, ahora muy lejana. Eran sombras chinescas moviéndose en las entrañas del mundo. De repente, el pie de Valeria resbaló. Fue un instante de terror puro. La roca húmeda cedió bajo su talón. Su cuerpo se precipitó hacia abajo, arrastrando gravilla suelta. «¡Ah!»,
Valeria se aferró a una raíz que sobresalía de la pared con una mano, quedando colgada en el vacío. Sus hombros crujieron con un dolor agudo, sintiendo que se dislocaban. El bebé se despertó llorando por la sacudida violenta. ¡Mamá!, gritó Miguel desde abajo, paralizado. Valeria colgaba sobre el abismo, balanceándose. La raíz en su mano era vieja y seca. Podía sentir cómo las fibras se rompían una a una. Cric, cric, cric. Miró hacia abajo. La oscuridad se la quería tragar. Si caía, arrastraría a sus hijos en una cascada de cuerpos rotos. «Sube, Jimena. Muévete a la derecha», gritó Valeria entre dientes, reuniendo una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su alma. Con un gruñido gutural, hizo una dominada imposible, levantando su propio peso y el del bebé con un solo brazo, hasta que logró enganchar la otra mano en una grieta superior. Sus pies buscaron apoyo frenéticamente hasta encontrar una muesca sólida. Se pegó a la pared, temblando incontrolablemente, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. «Estoy bien. Sigan subiendo», mintió con lágrimas de dolor corriendo por su cara sucia. La bolsa de cuero con el tesoro que llevaba colgada al hombro se había enganchado en una roca afilada durante la caída. La correa de cuero crujió. Valeria miró la bolsa. Estaba llena de joyas y oro. El futuro de sus hijos. La promesa de una vida sin hambre. Pero la bolsa la estaba desequilibrando, tirando de ella hacia atrás, impidiéndole avanzar por el tramo más estrecho del túnel. Era el peso muerto. La viuda miró hacia arriba. Faltaban quizás 10 metros. Pero el paso se estrechaba drásticamente. Con el bebé en el pecho y la bolsa en la espalda, no cabía. Se atoraría, y la raíz que la sostenía antes había demostrado que la roca no era de fiar. Tenía que elegir, otra vez. La vida siempre le pedía sacrificios. Primero su marido, luego su casa, luego su dignidad. Ahora le pedía su fortuna. Valeria intentó acomodar la bolsa, pero era inútil. El túnel la rechazaba. «Maldita sea», susurró con rabia. Con una mano temblorosa, desató el nudo de la correa. Sintió el peso del oro sólido y real. «Lo siento, mis niños», dijo al vacío. Soltó la bolsa. El objeto de cuero cayó en la oscuridad. No hubo sonido inmediato. Pasaron segundos interminables, hasta que se escuchó un golpe sordo y lejano allá abajo, en la cámara de cristal, seguido del tintineo metálico de monedas esparciéndose inútilmente en el suelo. Se había ido. Millones de pesos, una vida de lujos, todo al fondo del agujero. Pero de repente, Valeria se sintió ligera. Sin el lastre del oro, su cuerpo recuperó agilidad. Podía moverse, podía respirar. «¡Vamos!», gritó con renovada energía. «Ya veo la salida». Efectivamente, arriba, muy arriba, se filtraba una luz gris y difusa. No era la luz dorada y engañosa de la cueva, sino la luz honesta y cruel del amanecer nublado. Los últimos metros fueron una tortura. El túnel se convertía en un laberinto de raíces de árboles que habían perforado la roca buscando agua. Eran gruesas, nudosas y obstinadas. Valeria tuvo que usar sus últimas reservas de energía para romperlas, apartarlas, abrirse paso a través de la maraña vegetal, como si estuvieran naciendo de nuevo desde el vientre de la tierra. «¡Empuja, Miguel! ¡Ayuda a tu hermana!». Finalmente, la mano de Valeria rompió la superficie. Sintió el aire fresco, el viento real, el olor a pino mojado y a libertad. Se arrastró fuera del agujero, rodando sobre la hierba empapada. Estaba en la cima de la meseta, lejos del deslizamiento de lodo que había sellado la entrada inferior. Se dio la vuelta inmediatamente y metió los brazos en el agujero. «Dame la mano, Jimena». Agarró la muñeca pequeña de su hija y tiró de ella hasta sacarla a la superficie. La niña salió llorando, cubierta de barro pero ilesa. Luego vino Miguel. El niño salió jadeando, con los ojos desorbitados, pero con una sonrisa de triunfo en su cara sucia. Estaban afuera, los 4. Valeria se dejó caer de espaldas sobre la hierba mojada. La lluvia había cesado,
dejando un cielo de nubes rotas por donde se colaban los primeros rayos de un sol tímido. El bebé Ángel, despertado por el aire fresco, abrió los ojos y miró al cielo, gorjeando suavemente. Su piel estaba fresca. La fiebre se había ido. Miguel se acercó a su madre y se sentó a su lado, abrazando sus rodillas. «Mamá, perdimos el oro», dijo en voz baja, mirando el agujero negro del que acababan de salir. Había tristeza en su voz, la tristeza de quien sabe lo que es el hambre, y acaba de ver la solución escaparse. Valeria se incorporó, adolorida en cada fibra de su ser, pero sintiéndose más fuerte que nunca. Miró a sus hijos. Estaban vivos. Habían vencido a la montaña, a la fiebre y a la codicia. «No todo, Miguel», dijo ella, con una sonrisa misteriosa. Llevó la mano al bolsillo interior de su vestido, justo sobre su corazón, donde había guardado algo antes de soltar la bolsa. Sacó el puño cerrado y lo abrió lentamente frente a los ojos asombrados de sus hijos. En su palma sucia y callosa brillaban 3 piedras. No eran monedas comunes, eran 3 ópalos de fuego en bruto del tamaño de nueces que había recogido de la orilla de la poza termal. Bajo la luz natural del sol, las piedras parecían contener llamas vivas en su interior, rojas, naranjas y verdes. Eran gemas de una pureza inigualable. Solo esas 3 piedras valían más que todo lo que Valeria había ganado en su vida entera trabajando. Valían una casa, valían una educación, valían un futuro. «La montaña se quedó con el oro, hijo», dijo Valeria, cerrando los dedos sobre las gemas. «Porque el oro pesa y te hunde, pero nos dejó esto, lo suficiente para empezar, lo suficiente para ser libres». Jimena se acercó y tocó las piedras con un dedo, maravillada. «Son bonitas, mamá, parecen fuego». «Son fuego, mi amor, el fuego que nos mantuvo vivos». Se pusieron de pie. Estaban en lo alto de la sierra, dominando el valle. Abajo, a lo lejos, se veían las luces del pueblo que los había rechazado. Desde esa altura, las casas de los ricos y las chozas de los pobres se veían igual de pequeñas. Valeria respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio de la mañana. Ya no era la viuda desamparada que había subido arrastrándose bajo la lluvia. Era una superviviente. Había entrado en la tumba y había salido renacida. «Vámonos», dijo ajustando al bebé en su pecho y tomando las manos de Miguel y Jimena. «Tenemos un largo camino para bajar, pero esta vez no vamos huyendo, vamos llegando». Comenzaron a caminar por el sendero de la cresta, alejándose del agujero, alejándose de la casa tallada, que ahora era solo una tumba de recuerdos y oro perdido. Pero mientras caminaban, el sol rompió definitivamente las nubes iluminando su camino, y por un momento pareció que la montaña misma brillaba a sus espaldas, despidiéndose de la única familia que tuvo el valor de conocer su corazón. Antes de conocer el desenlace de esta odisea, detente un segundo. Valeria perdió una fortuna en oro para salvar a sus hijos, pero se quedó con 3 piedras. ¿Crees que el destino la recompensó o la castigó? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué es para ti la verdadera riqueza? Y si esta historia ha tocado alguna fibra de tu corazón, no olvides compartirla. Ahora, prepárate para el final. El descenso de la meseta no fue un paseo triunfal, sino una marcha lenta y dolorosa. Valeria, con las rodillas raspadas y el cuerpo gritando de agotamiento, guiaba a su pequeña tropa montaña abajo. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Ya no caminaban encorvados por la vergüenza de la pobreza, sino erguidos con la dignidad de los supervivientes. La tormenta se había disipado por completo, dejando un cielo de un azul insultante, limpio y brillante, como si la naturaleza quisiera pedir disculpas por su furia de la noche anterior. Llegaron a la primera granja habitada al mediodía. Los campesinos que los recibieron no vieron a una pordiosera, sino a una mujer con la mirada de una leona y a 3 niños que parecían haber nacido de la tierra misma. Les dieron agua fresca, ropa seca y un caldo caliente. Ángel, el bebé que 24 horas antes estaba a las puertas de la muerte, reía y jugaba, completamente curado por los vapores milagrosos de la cueva. Pero Valeria tenía una misión.
No podía descansar. Sabía que las 3 piedras que guardaba contra su pecho eran su pasaporte a una nueva vida, pero también sabía que el mundo es cruel con los ignorantes. No fue al prestamista del pueblo, ese que se aprovechaba de la necesidad ajena. Con los últimos pesos que le prestaron los granjeros, tomó un autobús hacia la capital del estado, directa a una joyería de renombre, recomendada por su honestidad antigua. La escena en la joyería fue memorable. El tasador, un anciano de anteojos gruesos llamado don Anselmo, miró a Valeria con escepticismo inicial debido a sus ropas humildes. Pero cuando ella desenrolló el pañuelo sucio sobre el mostrador de terciopelo y dejó caer los 3 ópalos de fuego en bruto, el silencio en la habitación se volvió absoluto. Don Anselmo tomó su lupa con manos temblorosas. «Señora», murmuró el anciano después de un largo minuto, quitándose las gafas y limpiándose una lágrima de emoción. En 40 años de oficio, nunca había visto ópalos de esta pureza. Tienen el fuego de la creación atrapado dentro. Esto no es joyería, esto es patrimonio. No eran simples piedras, eran gemas de calidad de museo, rarezas geológicas que los coleccionistas internacionales matarían por poseer. Valeria no vendió las 3, vendió solo una, y con el dinero de esa única piedra, la suma fue tan exorbitante que el gerente del banco tuvo que sentarse para procesar la transacción. Lo primero que hizo Valeria no fue comprar ropa cara ni un coche de lujo. Fue al registro de la propiedad. Buscó los catastros de la tierra de nadie, esa parcela de montaña estéril y peligrosa que todos despreciaban, y la compró. Compró la montaña entera. Compró la cueva derrumbada, compró el túnel, compró la meseta y compró el valle a sus pies. La gente del pueblo la llamó loca. Decían que la viuda había perdido la razón por el dolor, gastando su fortuna en un pedregal maldito. Pero Valeria sabía algo que ellos no. Pasaron los años, 5, 10, 15 años. El tiempo, ese gran escultor, cambió el rostro de la región. Donde antes había un sendero de cabras lleno de lodo, ahora había una carretera pavimentada y segura bordeada de jacarandas. En la cima de la meseta, justo donde Valeria y sus hijos habían emergido de la tierra aquel día fatídico, se alzaba ahora una construcción que desafiaba la imaginación. No era una mansión ostentosa de columnas doradas. Era una obra maestra de la arquitectura orgánica, una casa diseñada para integrarse con la roca, hecha de piedra local y cristal que parecía crecer de la montaña misma. La llamaban el Nido del Fénix. Valeria, ahora una mujer madura de cabello plateado y elegancia innata, caminaba por la terraza de su hogar. Ya no había rastro de la mujer desnutrida y aterrorizada. Irradiaba una calma poderosa. Se apoyó en la barandilla, mirando hacia el valle. Abajo se veía un complejo de edificios blancos. La Fundación Ángel, un hospital y centro de investigación para enfermedades respiratorias infantiles, que ella había financiado íntegramente con la venta de la segunda piedra. Era el mejor del país y atendía gratis a quien no pudiera pagar. A su lado apareció un hombre joven, alto y fuerte, vestido con un traje de ingeniero. Era Miguel. Había estudiado geología y arquitectura, obsesionado con entender la tierra que casi los mata y que luego los salvó. Él había diseñado la casa. «Mamá, los invitados están llegando», dijo Miguel, besando la frente de su madre. Detrás de él venía Jimena, convertida en una artista talentosa cuyas esculturas de cristal eran famosas en todo el mundo. Y Ángel, un adolescente robusto y lleno de vida, corría por el jardín con sus propios perros, la viva imagen de la salud. Esa tarde celebraban algo especial. No era un cumpleaños ni un aniversario de bodas. Celebraban el Día del Renacimiento, la fecha exacta en que salieron del agujero. Valeria bajó al salón principal de la casa. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de obsidiana negra iluminado por un foco cenital, descansaba la tercera piedra, el tercer ópalo. Nunca lo vendió. Lo mantuvo en bruto, tal como la montaña se lo había regalado. La piedra brillaba con ese resplandor ámbar y rojizo, pulsando suavemente bajo la luz, un recordatorio eterno de la cueva,
del miedo y del calor que los mantuvo vivos. Valeria puso su mano sobre el cristal protector. Recordó el oro perdido en el abismo, toneladas de metal amarillo que ahora descansaban en el silencio eterno de la caverna sellada. Sonrió. Ese oro no se perdió. Fue el pago. Fue el tributo que la montaña cobró a cambio de devolverle a sus hijos. Un intercambio justo. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Jimena abrazándola por la cintura. Pienso en que la gente busca tesoros en el lugar equivocado, hija, respondió Valeria, mirando a sus 3 hijos, sanos, felices, unidos. Buscan en la tierra, rompen la roca, destruyen el mundo por una pepita de metal. Pero el verdadero brillo no estaba en la pared. Valeria se giró hacia el gran ventanal que daba a la montaña escarpada. El sol del atardecer golpeaba la roca roja, encendiéndola como si estuviera viva. El brillo estaba en nosotros, en las ganas de vivir, en el coraje de no soltarnos la mano en la oscuridad. Esa noche, mientras la fiesta llenaba de música y risas la meseta que una vez fue solitaria y silenciosa, Valeria se apartó un momento y caminó hacia el borde del acantilado. El viento soplaba fuerte, trayendo el olor a lluvia lejana. Miró hacia abajo, hacia donde alguna vez estuvo la entrada de la casa tallada, ahora sepultada bajo toneladas de vegetación y tierra. «Gracias», susurró al viento, y por un segundo, solo por un segundo, juró ver un destello dorado emanar de las profundidades de la tierra, un guiño cómplice de la montaña a su reina. La viuda que llegó sin nada, ahora era la guardiana de la sierra, la mujer que demostró que cuando todo se derrumba, lo único que queda y lo único que importa es el amor inquebrantable de una familia. Y así, bajo el manto de estrellas de la Sierra Madre, Valeria cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que pase lo que pase, nunca más volverían a tener frío.